y reformador a través, sobre todo, claro está, de los ejercicios espirituales. Reformador verdadero porque él comienza por reformarse él a sí mismo, como lo demostró, antes de pretender reformar a los demás. Reformador verdadero porque él se lanzó a esa misión, porque para eso el Señor se lo pidió, se lo exigió, se lo mandó, su Rey. Verdadero reformador porque la reforma consiste en volver a la forma, volver a las fuentes de la divina revelación. Se trata de renovar, no de innovar, como los innovadores o falsos reformadores, o como ciertos llamados teólogos de la liberación. Y por último, a la tercera parte, ya muy breve, después de contemplar al caballero y al peregrino, el místico. Gracias a Dios nos ha llegado una parte, y seguramente exigua, pero más que suficiente, de su diario espiritual, desconocido por lo general, y durante incluso siglos desconocido. Y justamente es el único escrito de importancia, y qué importancia, autógrafo, que conservamos de San Ignacio. Y en este diario espiritual es donde se abren nuestros ojos, por así decirlo, se ensancha nuestro corazón, caemos como de hinojos, de rodillas, al contemplar, al descubrir la dimensión gigantesca de la mística de ese alma de San Ignacio. Escondida, esa mística, decimos, en esa como corteza de austeridad del asceta, del penitente. Pues bien, en el diario, que comprende del 2 de febrero al 12 de marzo de 1544, lo que se conserva, quiero decir, y del 13 de marzo al 27 de febrero de 1545, vemos inmediatamente que el centro, la clave, el eje, el culmen del alma mística de San Ignacio fue el santo sacrificio de la misa. Fue la misa. Porque fue en la misa, precisamente, donde San Ignacio recibió las más profundas y asiduas visiones o ilustraciones, mociones divinas. Empezando por la preparación a la misa, que comprendía por lo menos una hora antes de la misa, y que comprendía incluso como 3 tiempos o partes, por así decirlo. Primero, al despertarse, estando ya en la cama, al despertarse, ya comenzaba la primera preparación para el santo sacrificio que celebraría más tarde. Después, una hora antes de la misa, cuando él, como él dice textualmente, se apropiaba las oraciones, los textos litúrgicos de la misa que iba a celebrar. Una expresión típica de él, apropiarse las oraciones. Es decir, las meditaba, las hacía suyas, se metía de lleno en los textos, repito, de la liturgia del día. Y tercero, cuando se estaba revistiendo los ornamentos sagrados, era la preparación ya, claro, más inmediata. Él subía al altar, amados hermanos, diría yo, para poner alguna comparación ilustrativa, y hay grandes analogías, por cierto, como Moisés cuando subió al Sinaí, a la montaña sagrada para hablar cara a cara con Dios, que le cubría una nube, ¿verdad? Y bajaba del Sinaí completamente divinizado, endiosado.
con un gran resplandor, hasta tal punto, dice la Escritura, que Moisés tuvo que cubrirse su cabeza para atenuar de alguna manera los rayos de luz que despedía al bajar del Sinaí. O bien podríamos poner también como comparación el Calvario, y claro está que la misa es la renovación del misterio del sacrificio del Calvario. ¿Por qué? Y porque justamente es sacrificio, en donde el alma alaba a Dios, pero al mismo tiempo se anonada, se ofrece a Dios, se entrega a Dios, se sacrifica, ¿verdad? Y de donde también sale de la misa, digamos, para combatir el buen combate, en donde San Ignacio, en otras palabras, se llenaba de espíritu y de celo apostólico, para después esa misa, por así decirlo, prolongarla, no solamente en su vida durante el día, en todas sus obras, sino para darse y dar a Dios a los demás. La misa, diríamos, en y para San Ignacio, es el sacrificium laudis, el sacrificium carnis y el sacrificium belli. El sacrificio de alabanza, el sacrificio de la carne y el sacrificio de la guerra, es decir, de la conquista del apostolado. Alabar, hacer reverencia, inclinación y servir a Dios nuestro Señor. Y la misa también podríamos compararla en San Ignacio al monte Tabor, el monte de la transfiguración. Realmente ahí él se transfiguraba. Esa mística ignaciana tiene tres características que señalo brevísimamente. Es trinitaria, es cristocéntrica y es mariana. En primer lugar, trinitaria, porque es justamente donde él recibe las grandes comunicaciones de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Unas veces es una persona, otras veces otra, otras veces las tres indistintamente. Él ya había visto, como él escribe, la esencia divina en forma de bola de fuego, y después de ahí salía de alguna manera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde se ve muy bien, coincidencia con la teología católica, no podía ser menos, la unidad de esencia y la trinidad de personas, el misterio de la circuncisión, como se llama en teología, como una persona procede o es engendrada de la otra. Una mística cristocéntrica, porque es justamente cuando San Ignacio tiene la sagrada forma, la sagrada hostia, el cuerpo de Cristo o el cáliz en sus manos, la unión íntima con Jesús, de cuyo nombre él estaba enamorado, tenía unas gracias místicas de sentir la dulzura solamente del nombre de Jesús, que para él era Cristo entero, era el corazón de Cristo. Ese método que él llama de aplicación de los sentidos en los ejercicios, ver, oír, oler, gustar y tocar, no solamente con la imaginación o los sentidos internos, sino también espiritualmente, bajo la luz sobrenatural de la fe, es un gusto especial, es un modo de ver, de sentir, de oír, de tocar, de palpar, ¿verdad? De meterse, digamos, en Cristo y Cristo metido en mí, una cosa que faltan las palabras, lógicamente, para explicarlo, es justamente en la misa, donde él se siente transformado y se entiende como cristificado, ¿no? Metido en Cristo y Cristo en él, hecho una cosa con él. Este amor a Jesús, por eso le puso ese nombre, Compañía de Jesús. Ese amor a Jesús que se ve en todos los ejercicios, sobre todo en la meditación ya dicha del Rey temporal, de las banderas, en las contemplaciones de los misterios